Quiero invitaros a que me acompañéis al libro de Deuteronomio, capítulo 14. Deuteronomio, capítulo 14. En esta mañana vamos a estar centrados en este texto y deseamos que el Señor bendiga su palabra y que pueda hablarnos a todos en esta hora. Recuerdo recién llegado a Valdepeñas. Llevaba pocos días cuando, no me acuerdo qué es lo que estábamos haciendo, pero estaba con Miguel Ángel Cimarro, íbamos por diferentes calles y observaba cómo muchísima gente le saludaba. Iba saludando a uno, iba saludando a otro, hasta que llegó el momento en que le tuvo que decir a Miguel Ángel: oye, ¿qué pasa, que tú conoces a todo el mundo aquí en Valdepeñas? Evidentemente él ha nacido aquí, lleva muchos años y no cabe duda que hay mucha gente que le conoce a él, como también él conoce a mucha gente. Existe una gran diferencia entre vivir en una ciudad donde es probable que conozcamos a poca gente, que nos relacionemos con ellas, pero cuando vivimos en un pueblo no cabe duda que las posibilidades de que yo pueda conocer a muchos de los vecinos que me rodean, como que los vecinos me conozcan a mí, pues esa posibilidad está ahí. Y esa situación, al menos a mí, me recuerda que vivimos en una sociedad valdepeñera donde la gente nos está observando. La gente nos conoce, sabe quiénes somos. Es probable que tengan una información amplia de nosotros, quizás de nuestras familias, sepan quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros hijos. Incluso saben dónde trabajamos, a qué nos dedicamos. Esto es una de las bendiciones, por así decirlo, de vivir en un pueblo. Quizás esa gente que nos rodea sepa que pertenecemos a la religión evangélica, es decir, somos protestantes, como siempre también se nos ha conocido, que vamos a la iglesia que está en la calle Amapola, que antes, durante muchos años, estuvo en la calle Mediodía. Es probable que la gente que nos rodea tenga esa información de ti y de mí. No lo saben todo, pero sí saben mucho acerca de nosotros. Pero yo me pregunto en esta mañana, ¿hay algo en ti y en mí que nos distinga, que nos haga diferente al resto de nuestros vecinos? La palabra de Dios nos recuerda que nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, debe dar evidencias de que nosotros somos hijos de Dios, que somos un pueblo santo, es decir, separado, apartado para Dios, que nosotros somos un pueblo único, somos un pueblo especial. Yo me pregunto si la gente que nos rodea sabe también esto de nosotros, si estamos dando evidencias de que realmente nosotros somos diferentes al resto de las personas que nos rodean. Porque, hermanos y hermanas, si somos hijos e hijas de Dios, si lo somos, no podemos vivir de la misma manera que viven nuestros vecinos, aquellos que no conocen a Cristo. Nuestra forma de actuar, de pensar, de hablar, de llorar, nuestra forma de vestirnos o de divertirnos tiene que marcar una diferencia entre nosotros y aquellos que no conocen a Cristo. Es de esto precisamente de lo que ahora Moisés quiere recordar al pueblo de Israel en este capítulo 14, aunque ya lo ha hecho en el resto del libro que hemos visto y lo seguirá haciendo. Moisés recuerda a los israelitas que porque ellos son hijos de Dios,
porque ellos son un pueblo santo, único, especial. Ellos, por tanto, no pueden vivir de la misma manera que vivían sus vecinos, los habitantes de la tierra de Canaán. Y aunque evidentemente esto se aplica a todas las áreas de la vida, concretamente en este capítulo que vamos a ver en esta hora, Moisés menciona dos asuntos en que los israelitas tenían que ser diferentes a sus vecinos paganos que no tenían a Dios en sus vidas. Por un lado, Moisés va a recordarles que por ser hijos de Dios, ellos no podían tratar sus cuerpos físicos de cualquier manera. Es decir, en este pasaje, por un lado, se nos va a decir cómo hemos de tratar nuestro cuerpo, cómo hemos de alimentar nuestro cuerpo y cómo hemos de administrar los recursos que Dios nos ha dado. Por un lado, Moisés recuerda que el creyente, el Hijo de Dios, no es dueño de sí mismo, no lo es. Versículos 1 y 2 dice el profeta Moisés: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os haréis incisiones, cortes, ni os raparéis a causa de un muerto. ¿Por qué? Porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Por un lado, Moisés les está recordando que porque ellos eran hijos de Dios, porque ellos eran un pueblo santo, único, especial, Israel debía separarse de toda forma de vivir pecaminosa. Tenía que separarse de las costumbres que se practicaban en la tierra de Canaán, porque esos ritos eran abominables para el Señor. Y entre las muchas prácticas pecaminosas que aquellas tierras, aquellos habitantes de Canaán practicaban y que los israelitas no podían imitar, estaban las relacionadas con el momento de expresar luto, dolor por la muerte de un familiar, de un ser querido, un ser amado. La costumbre que tenían en Canaán es que sus habitantes, cuando fallecía alguien, se hacían cortes, se mutilaban físicamente, derramando su propia sangre, y también se rapaban la cabeza. Hemos leído ahí versículo 1, algo que estaba terminantemente prohibido, por ejemplo, para los sacerdotes. Estos ritos paganos eran practicados por los habitantes de Canaán como una señal exterior donde expresaban su dolor, su tristeza, pero también servía como un medio para adorar a sus dioses. Dios estaba en contra de estos ritos, de estas prácticas, y por eso las prohibió para su pueblo Israel. Todo esto lo hacían, dice versículo 1, a causa de un muerto, a causa del fallecimiento de alguien conocido, de alguien amado. Evidentemente, sabemos que hoy en día los no creyentes, aquellos que no son hijos de Dios, tienen diferentes formas de enfrentar su dolor por la pérdida de un ser amado. Los cristianos no actuamos de la misma manera. Los cristianos, a pesar de que podamos sentir tristeza, dolor, desolación por la separación temporal de un ser querido, nosotros tenemos la esperanza de que un día, si los que han fallecido habían entregado su vida a Cristo Jesús, sabemos que ellos ahora están en la presencia del Señor. Sí, hay dolor, y ese dolor tiene que expresarse
pero evidentemente no de la misma forma que lo hacen aquellos que no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribió su carta a los tesalonicenses, les dijo: hermanos, no queremos que ignoréis o que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Evidentemente hay tristeza, hay dolor, pero no es la misma clase de tristeza la que tenemos nosotros que aquellos que no tienen a Cristo en su vida. También el creyente, el cristiano, el que ha tenido un encuentro con Jesús, ha nacido de nuevo, tiene que saber que, a pesar de las circunstancias, nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor. Nosotros tenemos que incluso mostrar un comportamiento diferente a aquellos que no conocen a Cristo. Recuerdo en una ocasión donde estaba en el entierro de un creyente, un hombre mayor, y su hija, que no era cristiana, que trabajaba en una compañía de seguros, que estaba acostumbrada a acompañar a mucha gente en los entierros. Ella me dijo que reconocía, a pesar de que no creía en Dios, reconocía que en nosotros, los cristianos, había algo diferente del resto de las personas que no eran cristianas. Y eso lo notaba ella en los entierros, porque aunque un creyente lloraba, se entristecía, sin embargo, la esperanza que transmitían era algo que a ella le llamaba la atención. Y esto, entre otras cosas, me recuerda a lo que dije al principio. La gente que nos está rodeando nos observa. Ven cómo actuamos también en circunstancias como, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Ellos están observando con mucho detalle cómo respondemos, dónde realmente está puesta nuestra fe. Ellos están valorando si realmente vale la pena creer en ese Cristo en el cual nosotros tenemos nuestra esperanza, o no vale la pena. Aquí Moisés, en este pasaje, está recordándole a los israelitas que porque ellos eran hijos de Dios, versículo 1, habían ciertas cosas que no podían hacer, por ejemplo, a la hora de separarse de un ser amado. Que habían ciertas cosas que los hijos de Dios no podían hacer, por ejemplo, con su cuerpo físico, con esta morada terrestre, como decía el apóstol Pablo. Es interesante que también el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, nos recuerda 3 cosas que están relacionadas precisamente con nuestro cuerpo, el cuerpo que Dios nos ha dado. Y en ese pasaje tan conocido que ya vimos en su momento, 1 Corintios capítulo 6, Pablo recuerda en primer lugar que el cuerpo, esta morada terrestre, es residencia, morada del Espíritu Santo. Dice ahí Pablo: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habéis recibido de Dios y que habita en vosotros? Ya no sois los dueños de vosotros mismos. Es decir, Pablo nos está recordando que el cuerpo del creyente pertenece al Señor. Ya lo había dicho en los versículos anteriores a esto. Este cuerpo no nos pertenece a nosotros. Además, nos está recordando que este cuerpo es la morada, la residencia del Espíritu Santo. En este cuerpo el Espíritu ha decidido habitarlo. Evidentemente, esto es difícil de entender. ¿Cómo es posible que yo, por ser un cristiano, por haber nacido de nuevo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, habite, more en mí? Pero es esto lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. El cuerpo es la residencia, la morada, la habitación del Espíritu Santo.
Además, nos sigue diciendo ese texto que el cuerpo físico, el tuyo y el mío, por haber nacido de nuevo, ese cuerpo ahora pertenece a Cristo. Dice el versículo siguiente: ya no sois los dueños de vosotros mismos, habéis sido rescatados, comprados a buen precio. Pablo nos recuerda que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora pertenecemos a aquel que ha pagado un precio por nosotros, que ha pagado con su sangre a cada uno de sus hijos. En cierta forma, esto nos recuerda también a las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, cuando él dijo: pues ya sabéis que fuisteis rescatados, comprados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y habéis sido rescatados, dice el apóstol Pedro, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos y hermanas, tenemos que recordar esto, lo sabemos, yo sé que lo sabemos, pero qué importante es que recordemos estas verdades que encontramos en la palabra de Dios. Tu cuerpo es propiedad de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo compró con su sangre cuando murió en la cruz en nuestro lugar. Y por tanto, en tercer lugar, nos dice este texto que tenemos ahí, el cuerpo que Dios nos ha dado es para glorificar a Dios. Versículo 20 al final: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cristiano, el creyente, aquella persona que ha nacido de nuevo, es una persona que sabe que no puede hacer con su cuerpo lo que le plazca. No puede hacer lo que se le antoje. No puede invertir su tiempo en lo que quiera. Tampoco puede llevar a cabo los deseos de su corazón. ¿Por qué? Porque el creyente reconoce que ahora le pertenece a aquel que le compró con su sangre, Cristo Jesús. Y porque hemos sido comprados a tal precio, entonces se nos pide que con este cuerpo glorifiquemos a Dios, es decir, que le honremos, que vivamos de tal manera que hagamos que otros le honren. Porque estamos llamados precisamente a esto. El Señor Jesús lo dijo con otras palabras cuando identificó a sus hijos como luces. Vosotros sois la luz del mundo. Ahora bien, tenéis que recordar que la luz se enciende no para ocultarla, esconderla, sino para ponerla en un lugar alto para que todos la vean. Y cuando eso ocurre, dice Jesús, así la gente que nos rodea sabrán que somos sus discípulos, que somos sus seguidores. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Evidentemente, no parece probable que nosotros vayamos a practicar los ritos funerarios que los habitantes de Canaán realizaban y que al pueblo de Dios se le prohibía. Probablemente nosotros no vamos a hacer cosas como estas, pero sí debemos reconocer, hermanos y hermanas, que es posible, y quizás está sucediendo en tu vida o en mi vida, que aunque no mutilemos nuestro cuerpo haciéndonos cortes, derramando nuestra sangre, es cierto que a lo mejor tú y yo estamos haciendo otras cosas que están dañando, perjudicando, estropeando este cuerpo que Dios nos ha dado, que como hemos dicho es la residencia del Espíritu Santo. Es un cuerpo que pertenece a Cristo y que es un cuerpo con el cual hemos de glorificar a Dios.
pero a lo mejor tú y yo podemos estar haciendo cosas que dañen este cuerpo. Yo no entiendo cómo es posible que haya cristianos que no tengan ningún reparo en admitir que ellos son adictos al tabaco, cuando sabemos, y está demostrado, tenemos suficiente información para saber que el tabaco mata. El tabaco daña nuestros cuerpos físicos, este cuerpo que es residencia del Espíritu Santo, que le pertenece a Cristo y con el cual hemos de glorificar a Él. Yo no creo que la Biblia nos prohíba tomar alcohol, pero sabemos de creyentes, y estoy centrado en los creyentes que abusan del alcohol. Y el alcohol también daña nuestros cuerpos. Hay creyentes que saben que no pueden comer determinada comida porque les afecta su salud, pero aún con eso toman esas comidas. Hay muchas personas que sufren de enfermedades de transmisión sexual porque han tenido relaciones fuera del matrimonio y eso les ha pasado factura. Estas pueden ser maneras modernas de mutilar nuestro cuerpo. Y Dios nos dice que porque somos sus hijos, hay ciertas cosas que tú y yo no podemos hacer. Aunque la gente que nos rodea sí la haga. Moisés está recordándole al pueblo de Israel cómo habían de tratar sus cuerpos, pero también, en segundo lugar, les recuerda cómo han de alimentar ese cuerpo. El creyente tiene que también estar atentos a las normas de alimentación. Versículos 3 al 21. Estos versículos nos presentan una larga lista de alimentos, de animales que los israelitas podían comer y otros que no podían comer. Es un pasaje que tenemos que reconocer que nos resulta extraño, porque no se nos da razones de por qué habían unos animales que sí podían entrar dentro de la dieta judía y otros que no. Pero lo que es evidente es que este pasaje nos recuerda que para Dios es tan importante nuestra forma de vivir en el contexto público y eclesial, como también es igual de importante lo que hacemos en la privacidad del hogar. No se podía hacer separación entre lo sagrado y lo secular. La obediencia a Dios tenía que tenerse en cuenta no solamente los domingos, sino también el resto de la semana. Algunos creen que las razones de estas leyes tienen que ver con la higiene y la salud del pueblo, mientras otros hermanos consideran, a pesar de que creen que es importante, evidentemente, la salud y la higiene, sin embargo creen que estas leyes tienen que ver con lo religioso, con lo teológico, con lo espiritual. Entre las muchas prácticas abominables que tenían los habitantes de Canaán, se encontraba aquellas cosas que estaban relacionadas con la comida. Por tanto, Israel tenía que tener en cuenta estas normas para que no se contaminasen. Dios prohibió comer cierta clase de alimentos. Es interesante que en este capítulo, que no es muy extenso, sin embargo, hasta en 17 ocasiones se menciona el verbo comer, comer. Es evidente que cuando llegamos al Nuevo Testamento, que todas estas prohibiciones que tenían que ver con la comida dejaron de ser aplicables al pueblo de Dios, a la iglesia. Ya el Señor Jesús se encargó de recordarnos esto, haciendo limpio todos los alimentos, como decía allí en Marcos capítulo 7. O cuando Pedro vivió aquella experiencia en Hechos capítulo 10, donde vio en una visión un lienzo lleno de animales, se le pidió que matara y comiera esos animales.
Él dijo que no lo haría porque eran animales impuros y tuvo que escuchar la voz del Señor que le decía que aquellos alimentos no eran impuros, de que Él podía comer realmente de aquellos animales. Sabemos que cuando Dios creó al mundo y todo lo que en él hay, incluidos los animales, cuando Dios crea el mundo dice que todo era bueno, todo era bueno. Evidentemente eso no quiere decir que el creyente en el día de hoy no deba tener cuidado y preocuparse por lo que come, por su salud, vigilando que nada malo dañe nuestro cuerpo. Pero para el Señor, y este texto nos lo recuerda en esta mañana, para el Señor, no solo la adoración, sino también la alimentación debía ser diferente a la de los otros pueblos vecinos. Cuando una familia israelita se sentaba alrededor de una mesa para comer, aquel acto tan sencillo y cotidiano tenía que servir como testimonio a la sociedad que les rodeaba de que para ellos, para el israelita, el hacer la voluntad de Dios, el obedecer lo que Él mandaba, aunque fueran cosas que no entendieran, el obedecer a Dios era prioridad en sus vidas. Aunque, repito, no entendieran el por qué Dios les pedía determinadas cosas. Para Dios, el que sus hijos tuvieran una vida saludable, tanto espiritual como corporalmente, era sumamente esencial. Dios quería que sus hijos fueran buenos mayordomos de los recursos espirituales, pero no solamente de los recursos espirituales, sino que Él también quería que se obedeciese sus mandamientos, aunque a veces no entendamos lo que Él nos manda. Es probable que los israelitas hicieran esa pregunta: ¿por qué yo no puedo comer de esos animales? Y en el versículo 21 se dice que los extranjeros que sí vivían entre ellos, ellos sí podían comer esos animales. O sea, los extranjeros sí, pero nosotros no. Es probable que más de un israelita se hiciera esa pregunta. Como también en el día de hoy hay creyentes que se preguntan, bueno, ¿por qué un creyente no puede mentir en determinadas circunstancias? Porque a veces la mentira es necesaria. Quizás un joven se pregunte, bueno, ¿por qué yo no puedo salir con mis amigos e ir a determinadas fiestas y emborracharme ahora que soy joven? Para también conocer esa experiencia. ¿O por qué un creyente soltero tiene que esperar hasta estar casado para poder disfrutar de las relaciones sexuales? ¿Por qué? Hoy muchos creyentes se preguntan no solamente estas cuestiones, sino otras, por el estilo. ¿Por qué? Bueno, la respuesta a esta pregunta está en el versículo 1. Dios prohibió a su pueblo una serie de cosas porque ellos eran hijos de Dios. Y porque eran hijos de Dios, ellos no podían vivir de la misma manera que aquella gente que no tiene a Cristo en sus vidas. Ni los israelitas, aunque ellos no conocían a Cristo, pero esto aplicado a nosotros en el día de hoy, a la iglesia, también se aplica a nosotros. Yo no puedo hacer unas determinadas cosas, aunque para mí sean buenas, aparentemente, porque yo soy un hijo, una hija de Dios, y no puedo vivir de la misma manera que viven aquellos que no son del Señor. A Dios le importaba no solamente el cómo tratamos nuestro cuerpo, sino también cómo lo alimentamos, es decir, que obedezcamos a aquellas cosas que Él nos pide, aunque no las entendamos.
Pero además, en tercer lugar, el texto nos recuerda que el creyente tiene unas responsabilidades hacia aquellos que están necesitados. Versículo 22 al 29 nos recuerda que, al igual que a Dios le preocupa nuestro cuerpo físico, ¿qué hacemos con nuestras propias vidas? También le preocupa mucho el cuidado de los demás. Es por eso que el Señor estableció que el 10% de los productos agrícolas, como también del ganado, fuese llevado al lugar indicado por Dios, para que en ese lugar la familia que presentaba dicha ofrenda pudiese celebrar una comida con alegría y gratitud al Señor por sus bendiciones. Por eso Dios estableció, versículo 22, 23, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El Señor estableció que su pueblo, cada israelita, tenía que apartar el diezmo, es decir, el 10% de lo que habían recogido del campo, juntamente con sus animales, y llevarlos al templo para poder sufragar, para poder ayudar, sustentar tanto el santuario, la casa del Señor, como también aquellos que ministraban dentro de ella. Pero al mismo tiempo eso era un momento de celebración, de fiesta, como hemos leído. Hasta incluso se nos dice el texto, que si un israelita no le era posible llevar el diezmo de lo que había apartado para el Señor, porque el lugar de adoración, el lugar donde había que presentar dicha ofrenda estaba lejos, era posible que el israelita vendiera todo ese producto y luego con ese dinero llevarlo al santuario y comprar aquello que quería ofrecerle al Señor. Por eso dice versículo 24 y 25, si el camino es tan largo que no puedes llevarlo, es decir, el diezmo, aquello que habías apartado para el Señor, no puedes llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te haya bendecido, entonces lo venderás, llevarás el dinero contigo e irás al lugar que Jehová tu Dios escoja. Es decir, no había excusa para no ofrecerle al Señor el diezmo, aquella ofrenda que tenía que ser entregada en la casa del Señor. Y aquel día, cuando eso ocurría, aquel día era muy especial, ya que las familias compartían de manera generosa la comida y otros dones recibidos por el Señor. Versículo 26, allí en el santuario entregarás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú desees. Es decir, con ese dinero podían comprar todo esto para luego ofrecérselo al Señor. Comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás, tú y tu familia. Tú y tu familia. Ahora bien, el Señor les recuerda al pueblo de Israel que aquellas celebraciones, aquellas fiestas, aquellas comidas servían también para acordarse de manera práctica del levita. Versículo 27. No desampararás al levita que habite en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Ya esto, algo parecido, lo habíamos leído en el capítulo 12, en su momento, aunque no nos paramos en ello. En el capítulo 12, versículo 19, se nos dice:
ten cuidado de no desamparar al levita mientras vivas sobre la tierra. Ahora en este capítulo se nos vuelve a recordar lo mismo. Hay una advertencia, ten cuidado, de no olvidarte, de no desamparar al levita. Aquí cuando se utiliza el término levita, los levitas eran los miembros de la tribu de Leví. Pero aquí concretamente cuando se habla del levita se refiere a los que no eran sacerdotes de la familia de Leví. Recordemos que todos aquellos que querían servir en el templo como sacerdotes tenían que ser levitas. Sí o sí, tenían que ser levitas, los sacerdotes. Ahora bien, no todos los levitas eran sacerdotes. Habían algunos levitas que trabajaban en la casa del Señor como sacerdotes, pero había muchos otros que no ministraban en este lugar. Ahora bien, en cierta forma, cuando aquí se habla de los levitas, simbólicamente se nos está recordando, representando al pobre, al necesitado, porque los levitas carecían de una parte de la heredad de la tierra de Canaán. Recordemos que cuando se reparten las tierras de Canaán, los levitas no recibirían ninguna parte. No recibirían ninguna parte de esa heredad. Por tanto, los levitas debían vivir o necesitaban para vivir la generosidad del resto de las tribus de Israel. Más aún, cada 3 años, el diezmo que se recogía era destinado exclusivamente, no solamente para los levitas, sino también para el extranjero, para el huérfano y la viuda. Versículo 28 al 29. Al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Allí vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que haya en tus poblaciones, y comerán y se saciarán para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos, Es decir, el diezmo no solo tenía el propósito de proveer para las necesidades del santuario, la casa del Señor, para proveer también para los sacerdotes, los que ministraban el templo, sino también servía para ayudar a las personas pobres que vivían en Israel. Es interesante cómo este libro de Deuteronomio nos recuerda, una y otra vez se está enfatizando la preocupación, el interés especial que el Señor tenía hacia los pobres, los necesitados, los desvalidos. Olvidarse de ellos suponía un grave pecado, como veremos en el capítulo 24. Israel no se podía olvidar de este sector de la sociedad. Una de las distintas formas que tiene el cristiano de adorar a Dios es cuando ofrendamos nuestro dinero, ya sea para apoyar el mantenimiento de un local como este, por poner un ejemplo, ya sea para sustentar a aquellos que sirven a tiempo completo en la iglesia, pero también cuando entregamos nuestra ofrenda al Señor, dicha ofrenda sirve para ayudar a otros que están sirviendo en el campo misionero, por ejemplo, o para paliar las necesidades de los más vulnerables, como se ha mencionado aquí en este pasaje. A veces nosotros recogemos ofrendas pues para enviarla a aquellos que más la necesitan, ya sea el ministerio de Puertas Abiertas, ya sea Operación Niño de la Navidad, porque hay que recordar que preparar una cajita como las que estamos preparando significa que vamos a tener que invertir mínimo entre 20 y 25 euros, más o menos. Es lo que implica hacer una cajita para enviarla a esos niños.
Ayer recibíamos una carta del Consejo Evangélico de Canarias, donde piden a las iglesias que podamos apoyar a las iglesias de la isla de La Palma en estos momentos que están pasando. Lo cierto es que es toda una bendición, hermanos y hermanas, cada vez que tenemos la posibilidad de darle una ofrenda, de apartar algo de lo mucho que Dios nos ha dado, de nuestro dinero, para ofrecérselo a Él. El pueblo de Israel, por medio de sus ofrendas, estaban no solo obedeciendo a Dios, porque dar el diezmo fue un mandamiento en el Antiguo Testamento, sino también reconociendo de manera visible que el Dios de Israel era el dueño, el propietario de todo lo que Israel tenía. O dicho para nosotros en el día de hoy, Dios es el propietario de todo lo que tú y yo tenemos, de todo. No simplemente del 10% de nuestro dinero, sino de todo. De todo, Él es el dueño. Ofrecerle el diezmo al Señor era una manera de expresar agradecimiento. De hecho, antes de que esta ley fuera dada a Israel, el mandato de apartar el 10%, antes de que Israel estuviera obligado por esa ley, Abraham ya había ofrecido el diezmo de sus posesiones a Dios como agradecimiento por lo que el Señor había hecho con él. Génesis capítulo 14. No cabe duda que hay ciertas disciplinas en la vida del creyente que nos ayuda a crecer en el Señor, como puede ser la oración, el estudio de su palabra, la adoración comunitaria cuando nos congregamos en este lugar. Pueden haber muchas disciplinas que nos ayudan como creyente a crecer en Cristo Jesús, pero también una de esas disciplinas que el creyente tiene para conocer más y más profundamente al Señor es la ofrenda, el darle a Dios algo de lo que Él ya nos ha dado a nosotros. La ofrenda es todo un privilegio que tenemos los hijos de Dios. No cabe duda que es una forma de adorarle. A lo largo de este capítulo, como en el libro de Deuteronomio, a Israel se le prohibió una serie de cosas. Y en esta mañana hemos visto algunos ejemplos. ¿Por qué? Volvemos al versículo 1. Porque ellos eran hijos de Dios. Porque tú y yo somos hijos de Dios. No podemos amoldarnos, vivir de la misma manera que tienen aquellos que no conocen a Cristo. Nuestro estilo de vida, hermanos y hermanas, nuestra forma de vivir cotidiana, el día a día, tiene que marcar la diferencia en todas las áreas. En nuestro texto, Moisés puso su atención en algunos temas concretos, pero esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Y yo espero que el Señor nos ayude a ti y a mí en esta mañana a que podamos examinarnos y ver si en nosotros hay actitudes, comportamientos, pensamientos, formas de hablar que para nada tienen que ver con un hijo, una hija de Dios. Y que si esto es así, que podamos comprometernos hoy delante del Señor a cambiar nuestra actitud. Que realmente la gente que nos rodea nos pueda identificar no simplemente como unos religiosos que asisten a aquel local en la calle Amapola, sino que realmente nos puedan ver como personas diferentes. Nosotros, hermanos y hermanas, somos un pueblo santo, único, un pueblo especial. Y eso
se tiene que ver cada día allí en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros en esta mañana.